Don José García, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos añitos tiene? Me gustaría tener menos, pero tengo 32. ¿Eso es coqueto o qué, con la edad? No, lo que pasa es que es bueno, con la experiencia de ahora, tener menos años. ¿Qué es lo que más le cabrea? La hipocresía. ¿Cree que por naturaleza tiene que haber ricos y pobres? Yo prefiero hablar de las causas. Y entonces no es que haya ricos y pobres, hay enriquecidos y empobrecidos. Y lo uno es causa de lo otro. ¿Cree que todo hombre tiene un precio? Sí, y todo es el mismo, el más alto, que es el del ser humano y el de ser hijos de Dios. La última vez que se ha puesto piripi. Pues no lo recuerdo. Alguna vez me he puesto, ¿eh? ¿La mili, obligatoria o voluntaria? Siempre voluntaria. ¿Debe objetar el cristiano? Es una buena forma de ser cristiano y de construir la paz. ¿Y ser insumiso es ser cristiano? ¿Ser insolidario, como dicen, o qué es? Los primeros cristianos eran insumisos, o sea, tenían obligación de no ser soldados. ¿La cárcel sirve para algo? Sí, para matar las pocas ilusiones que tenía la persona antes de entrar. ¿Hay algún país a imitar, algún espejo donde mirarse? Ninguno. En todo caso, alguna tribu que todavía mantiene el ser humano como una condición necesaria. ¿Nunca admitiría el aborto? ¿Ni siquiera en los casos de violación? No, en ningún caso. Usted es técnico en toxicomanías. ¿Cuántas drogas ha probado? Muchas. La droga de la comodidad, la del consumismo, la droga del poder. He probado también las aspirinas, el jarabe para la tos, alguna copilla. Y desde luego enganchado, solo estoy al tabaco. ¿Es eso que llaman un cura progre? ¿Qué va? Soy un cura tradicional. Yo quiero volver a la tradición más pura, a las primeras comunidades cristianas. Si el Estado diera su dosis a los yonkis, a los heroinómanos, ¿cree que habría menos delincuencia? Sí, y más muertos. Todos los que ahora son yonkis se morirían en un espacio de tiempo bastante breve. ¿La religión en las escuelas o fuera de ellas? Mejor fuera, aunque en las escuelas, si se da cultura religiosa, igual que se da cultura histórica, pues está muy bien. ¿Y quién tenía que decidir en caso, cuando se dice la religión voluntaria, quién tenía que decidir, los hijos o los padres? Si son mayores, los hijos. Si no son mayores, pues los padres, porque deciden en todo el resto de sus cosas. ¿Y esa mayoría a qué se refiere? ¿A la edad? A la edad. Yo creo que una persona a los 16 años o a los 15 años tiene cierta capacidad para decidir cosas, pero antes se lo imponen todo. ¿Y a los curas quién les debe pagar, oiga? Si tienen que estar liberados para hacer el trabajo de curas, los creyentes. Y si no, pues que trabajen como todos y luego dediquen su tiempo a la parroquia. Y a los 7 años se dice que se tiene uso de razón para comulgar, pero niños para todo lo demás. Bueno, cuando se habla de uso de razón, se está diciendo que son capaces de distinguir el bien y el mal, sin más, o sea que... ¿Y lo de marinero, comulgar de marinero? Eso es lo que digo yo. Llevan tantos años haciendo la comunión por lo militar que a ver si algún día empiezan a hacerla por lo civil. ¿Por qué sería capaz de matar? Por nada. ¿Y de morir? Por las personas a quienes quiero. ¿Y por la patria moriría? Eso es una tontería grandísima. ¿Y cuando dice lo de capaz de matar, ni en defensa propia? Ni en defensa propia. La estructura de la iglesia es piramidal, de arriba a abajo, que no de abajo a arriba. Sí, yo confío en que con el esfuerzo de muchos cristianos algún día la estructura sea circular y sea de hermanos. ¿Y las monjas? La iglesia parece machista, ¿no? Ni confiesan ni dicen misa. ¿Y qué vamos a hacer los curas? Nos íbamos a caer en el paro, dejar que las cosas estén como hasta ahora, ¿no? Oiga, ¿y el celibato? La castidad es imprescindible para ser ministro de Dios. No es imprescindible, pero en la Iglesia hace 10 siglos que está, ¿no? A mí, de todas maneras, me gustaría que el celibato fuera opcional, o sea, que decida el celibato quien quiera, libremente, y quien quiera, pues que no. ¿Está usted por la absoluta igualdad entre los dos sexos? En todo. La campaña de los preservativos, tan cacareada, ¿qué opinión le merece? Yo creo que se ha perdido, el ministerio, quien corresponda, ha perdido una buena oportunidad de dar una educación sexual buena. Y de todas maneras, los problemas de los jóvenes son otros diferentes del sexo. Creo que a veces se distrae la atención con lo del sexo y otros problemas que la gente joven tiene. El motor de la historia es la lucha de clases. Eso decía Marx y creo que sigue siendo cierto. El sueldo mínimo para vivir dignamente, ¿cuál debiera ser? Yo creo que una familia con 2 hijos que ingrese menos de 100.000 pesetas lo pasa muy mal.
La religión católica no es al fin y al cabo una ideología. No, la religión católica no es una forma de pensar, sino que es una forma de vivir o un estilo de vida. No codiciarás los bienes ajenos. Tampoco luchar contra cómo se consiguen ciertos bienes. Hay que luchar y mucho contra cómo se consiguen ciertos bienes. Hacer el amor, el coito, para ser más explícitos, es cometer actos impuros. Mira, los curas siempre hemos estado durante muchos años hablando de sexo, ¿no? Entonces yo lo que propongo es prohibir hablar de sexo y hablar de los pecados sociales, que son muchos. Sí, pero no me ha contestado. Es que eso de hablar de sexo yo creo que está ya muy oído lo que la Iglesia dice. Entonces ahora vamos a hablar de otros pecados sociales y de injusticias sociales. Pero además, ¿qué más da pecar? Te confiesas, quedas limpio y al cielo como el menos pecador, oiga. ¿No te sabes la doctrina? En el pecado se habla de propósito de enmienda. Ah, pero puedes tener siempre propósito de enmienda y vuelves a caer y vuelves a caer. Pero si solo es propósito y no intentas llevarlo a la práctica, el propósito de enmienda está muy vacío. Bien, se las sabe todas, José. El pecador absuelto al cielo y el que nunca pecó es inocente, por lo tanto, al limbo. Los niños se dice que van al limbo. ¿Qué es eso del limbo? Pues yo creo que es un lugar donde con frecuencia está mucha gente, entre ellos algunos políticos o politiquillos. Otra hábilmente descagueo, ¿eh? Los confesionarios, ¿en otros países también el hombre por delante y la mujer por los laterales? No lo sé, soy un hombre de poco mundo, conozco mi país y poco más. Me imagino que sí. Franco entraba bajo palio a la iglesia, oiga. Y algunos poderosos actuales, buena envidia que les da. ¿Casaría usted a dos no creyentes que lo hacen por la familia, por aquello del que dirán y tal? No los casaría. No los casaría. ¿Los curas se excitan y se reprimen o sencillamente no se excitan? Los curas son personas humanas. Bien, me ha contestado. ¿Qué envidia del otro sexo? La intuición que tienen para captar lo que ocurre a su alrededor o a las personas que quieren. ¿Usted es de los que pone la otra mejilla? Algunas veces sí, otras veces no soy capaz. ¿Qué opina de que en Alfaro una zona nudista? Bueno, la prefiero a una zona nuclear o una zona militarizada. ¿Qué haría con 100 millones de pesetas ahora mismo? Ojalá no tenga que decidirlo porque nunca los tenga. ¿Algún personaje famoso al que le gustaría conocer? Bueno, pues si es un personaje actual, creo que Teresa de Calcuta o Nelson Mandela. Según usted, ¿existe el diablo y el infierno? Lo que existe es el sufrimiento y las personas que hacen sufrir, que son auténticos demonios. Pero vamos, el infierno existe, pero está vacío. ¿La prostitución es un mal menor? No lo sé, pero es tan vieja como el ser humano. ¿Y a las mujeres cree usted que les gustamos como nos gustan? Supongo que sí. ¿La doctrina católica no es tiranía en cuanto que impone? Puede que sí. Cuando ocurre una catástrofe, 200 muertos, 100 muertos, ¿es voluntad divina? No. Dios sufre cuando cualquier persona sufre. ¿Qué significa para usted eso llamado teología de la liberación? Significa devolver a los pobres a Dios, porque es propiedad suya y a veces los ricos le han quitado a los pobres incluso a Dios. Según el Papa, mirar a la propia mujer con deseo es pecado. Bien, según José García León, que soy yo, lo que es pecado es no mirarla, no desearla y no hacerla feliz. ¿Y lo de capellán castrense, cómo lo ve? Pues nunca lo sería. Yo soy objetor de conciencia y a mucha honra. Oiga, el ateo, por no creer, al infierno, ¿no? No sé, San Juan lo que dice es que Dios es amor. La Iglesia critica al capitalismo y al socialismo. ¿Cuál es la tercera vía, pues? La de la cultura de la pobreza, o como diría el John Sobrino, un teólogo de la liberación, la de la austeridad compartida, o la civilización de la austeridad compartida. ¿De quién son las iglesias? De los que las mantienen. La mayoría de ellos son los cristianos, el pueblo sencillo. ¿Cómo se divierte José García? Yo creo que no soy muy especial, me divierto como todos, pues con la música o tomando cafés, cenando con los amigos, dando una vuelta por ahí y disfrutando un poco pues de los hobbies o de las cosas que uno tiene. ¿Lo del cilicio no es señal de masoquismo? Sí,
El único sufrimiento cristiano es el que da la vida y el compromiso por los demás. Si en confesión le dicen lo siento, pero no me arrepiento, ¿qué hace usted? Pues no le puedo absolver. Esto dicen que es un valle de lágrimas, pero para unos sí y parece que para otros no. ¿Cómo se come eso? No es ningún valle de lágrimas. Esto es el lugar donde los que tenemos fe decimos que Dios nos ha puesto para ser felices, aunque algunos no lo consiguen. ¿A quién se le puede considerar mártir? Al que da la vida por las personas a quienes ama, no por las ideas, por las personas a quienes ama. Marta Sánchez le han dado 35 millones de pesetas por posar desnuda. ¿Qué opinión tiene usted de ese tema? Yo creo que Marta Sánchez está bien de salud, y de todas maneras no suelo leer mucho las revistas basura donde salen esas cosas. Usted por belleza podrá, suponemos, decirnos 3 famosas a las que vea hermosas, ¿no? A mí me parece que es hermosa Ana Belén, me parece que es hermosa Kim Basinger, o me parece que es hermosa Baudelaire, no sé, y muchas más. Vamos, los gustos pues ahí quedan. ¿Cura o sacerdote, José? Es igual. Lo de llamar padres a los curas no es un exceso de proteccionismo. O una expresión de cariño. El tanto por ciento de católicos, según la declaración de la renta, no llega al 50%, los que marcan la casilla esa famosa. Sin embargo, el número de bautizados es del 99%, entonces habrá que pedir coherencia. El cristianismo en muchos textos de derecho político es definido en cuanto a sus fines como un comunismo primitivo. Es cierto, la teoría del cristianismo es la de la hermandad y la del compartir. Oiga, curas en paro no hay, ¿verdad? Creo que no, yo no conozco a ninguno. Trabajo hay mucho, ¿eh? Para transmitir a Dios hacen falta de verdad tantos años de seminario. Para transmitir a Dios hace falta mucha fe, pero para hacer las cosas bien a veces hay que estar bastante bien formado, que es lo que se exige en la sociedad actual. Volviendo a los confesonarios, hablando de la pregunta de antes, ¿fue un malicioso quien hizo las rejillas en los confesonarios? Probablemente, un reprimido. ¿Cree que el que más tiene va a ser más social ante un sermón que puede ser el suyo, donde se proclama al Dios de los pobres? Normalmente no es más social. Además, siempre lo importante no es lo que se da, la cantidad, sino si uno lo necesita para vivir lo que da o no lo necesita para vivir. El Papa, conservador, parece ser. Dicen. A mí me gustaría que fuera más conservador y que llegara más todavía a lo más tradicional de la Iglesia, que son las primeras comunidades cristianas. Pues, José, tan solo nos queda esa última cuestión. Ya te trato de tú, que presentes esa música que te gusta. Me gusta, por ejemplo, pues de la música moderna, El último de la fila, y en concreto hay una canción que creo que expresa muy bien un poco el sentido de la vida, el sentido de la lucha, que se titula En mi pecho. Pues ahora mismo va a sonar. Tan solo decirte gracias, buenas tardes, y que me vas a permitir que me arrogue facultades, digamos que eclesiales, y diga aquello de podéis ir en paz. Pues demos gracias a Dios.